Vamos a orar. Padre Santo, queremos compartir ahora tu palabra y queremos que tú nos hables a través de ella. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros te escuche a ti, independientemente del predicador, porque es tu palabra. Que nos ayude, Señor, en este momento a no ser simples oidores de ella, sino hacedores. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en todo el mundo llamado cristiano, celebra un día como hoy lo que conocen como el Domingo de Ramos. Y es el primer día de esta semana, que fue la última semana de Jesucristo como hombre aquí en la tierra. Esta semana terminó muy triste, porque el sábado de esta misma semana Jesucristo estaba enterrado, estaba en una tumba. Y claro, el domingo próximo, que fue el primer día de la siguiente semana, las cosas cambiaron drásticamente. Pero esta semana, eh, que es algo tradicional, que sea esta fecha, el mundo cristiano, las iglesias celebran eh, este momento crucial, tremendo, que comenzó cuando Jesucristo entró en la ciudad de Jerusalén, donde poco tiempo después sería preso, sería juzgado injustamente y sería crucificado junto a dos ladrones. Y después sería enterrado. Bueno, realmente no fue enterrado, fue en una cueva, porque decir, fue puesto en una tumba. Y vamos a ver estos acontecimientos según lo narra la Biblia, los evangelios que lo narran, para poder apreciar qué realmente pasó allí y cómo se aplica esto, o cómo se aplica eso que pasó a nuestras vidas hoy. Y les invito a buscar allí en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar mirando Mateo 21, aunque vamos a ver también otros evangelios que narran esta historia. Pero principalmente ahí en Mateo 21, los versículos del 1 al 7 dicen así. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Así que vamos a decir que estos fueron los preparativos para ese momento, cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén y ocurrió el hecho que se celebra, que fue la entrada triunfal a Jerusalén. Ahora, en estos preparativos hay algo que quiero llamarles la atención, sobre todo aquellos que son cristianos, que se llaman cristianos, que dicen ser parte o que son parte de la iglesia de Jesucristo. Y es la participación que tuvieron al menos estos dos discípulos con relación a este momento. Si estamos mirando, el Señor les dio varias órdenes que hacer. Yo anoté aquí al menos 4 verbos que están en imperativo, quiere decir en forma de orden. Id, desatar, traed, decid. Quiero decir que esta primera parte o esta introducción a lo que iba a ocurrir tenía que ver con órdenes del Señor y cosas que los discípulos tenían que hacer en obediencia. Así que la base de esta entrada está en la obediencia. Claro, la primera obediencia ocurrió mucho antes, cuando el Señor Jesús obedeció a su Padre, el Hijo, y vino a este mundo y se encarnó. Pero ahora tiene que ver con sus discípulos preparando lo que les correspondía a ellos para que ocurriera esta entrada triunfal. Y definitivamente el protagonista de todo esto fue Jesús. No fueron los discípulos, ni el asno tampoco. Fue Jesucristo el que entró, él es el protagonista. Sin embargo, tuvo que ver la obediencia de sus discípulos a lo que él les mandó que hicieran. ¿Y cómo obedecieron los discípulos? También dice que fueron, que hicieron, que trajeron, que pusieron. Quiénes son las acciones, los verbos que ya no están en imperativo, sino que explican lo que ellos realmente hicieron para obedecer las órdenes del Señor Jesucristo.
Y estamos mirando que aquí se estaba cumpliendo profecías, el texto lo dice. Para que se cumpliesen las profecías, que, bueno, con relación a Jesucristo todo estaba profetizado, su nacimiento, dónde iba a nacer, cómo iba a vivir, dónde iba a crecer, cómo iba a morir, que iba a resucitar. Todo esto estaba profetizado en detalles. Pero para que se cumpliera esta profecía, estaba implícito que los discípulos iban a obedecer órdenes de su maestro. Y es maravilloso que en el plan de Dios para nosotros incluye la participación de sus discípulos, de su iglesia, de su gente. Y eso no ha cambiado. Ahora no nos toca ir a ningún lugar a desatar ningún burrito, ningún asno. Pero para que Cristo entre en los corazones de las personas que lo necesitan para salvación de sus vidas, pero también para estar con ellos en momentos difíciles, para ser su amigo, para ser su Señor, para ser su maestro. Para que esto ocurra, el Señor entre en los corazones de las personas y el protagonista sigue siendo Él, pero pide, vamos a decir, exige la participación de sus discípulos. Definitivamente que Cristo cambie una vida y transforme una vida tiene que ver con que la persona reciba a Jesucristo, ponga la fe en Jesucristo. Y quien hace el milagro es el Señor, el Espíritu Santo, no es ninguno de sus discípulos. Pero sí tiene que ver la obediencia. Porque ahora el Señor Jesús no nos mandó a desatar ningún pollino, ningún asno, pero sí nos mandó predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las criaturas. Una orden conocida en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como la Gran Comisión. La orden está dada. Jesucristo sigue entrando, Jesucristo sigue haciendo su obra y requiere de la obediencia de sus discípulos. Así que este mensaje es para la iglesia de Jesucristo. Aquellos discípulos, al menos esos 2 discípulos que se les encargó una misión, lo hicieron bien. Y Jesucristo sí entró triunfal, como vamos a ver ahora, y continuó la historia. Pero fue necesario, fue imprescindible que sus discípulos obedecieran. Cristo igualmente ahora quiere hacer la obra en los corazones de toda persona. Cristo murió por todos en la cruz del Calvario. El amor de Dios fue para todo el mundo. Cristo murió por todos. Sin embargo, las personas tienen que poner la fe en Jesucristo. Y para hacer eso tienen que escuchar el mensaje de salvación. Cristo, el Espíritu Santo hace la obra, pero quienes predican, quienes tienen un testimonio es su iglesia. Pero éstas tienen que obedecer. Eso fue necesario en aquella entrada. Cristo usó a sus discípulos para esta misión preparatoria, para él después entrar. Para Cristo entrar en la vida de una persona hace falta una misión preparatoria, que es el testimonio de la iglesia, de nosotros, y la predicación de su palabra con la boca de su iglesia. La Biblia no tiene boca, el Espíritu Santo sí, bueno, habla, pero ha escogido que sea su iglesia. Los ángeles pudieran hacerlo, pero no escogió a los ángeles. Porque quienes tienen un testimonio de conversión no son los ángeles, son personas que han puesto la fe en Jesucristo. Y eso nos corresponde a nosotros obedecer. Ahora, hubo obediencia. Ahora, ¿qué más hubo ese día? Porque esto de la obediencia fue preparatorio nada más. Vamos a decir que el evento principal fue cuando Cristo entró. ¿Qué hubo? Versículo 21, seguimos, perdón, el capítulo 21 de Mateo 8 y 9. Dice, la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Así que hubo alabanza. Jesucristo está entrando, aunque en un pollino y humildemente como un hombre, le están dando el recibimiento de rey porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjense como lo narra Marcos.
Marcos capítulo 11, 9 y 10, que es otro de los evangelistas, de los biógrafos de Cristo. Dice, y los que iban delante, los que venían detrás, daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas. Alabanza a Dios, glorificando el nombre de Dios. Y efectivamente, hermanos, cuando Cristo entra, algo maravilloso pasa, hay alabanza. Y fíjense, vamos a Lucas 19, 37 al 38, dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada de los montes de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Era un momento grande, el Señor Jesús estaba entrando en Jerusalén, se acercaba a la última, o sea, empezaba la última semana de su vida, él pronto iba a morir por los pecados de todos nosotros, y era algo maravilloso, iba glorioso, aunque ellos realmente no sabían estos detalles, pero daban gloria a Dios porque Cristo está llegando. Y no sé si ustedes les recordó algo, ¿verdad? Ahí en Lucas 19, lo que está diciendo, me recuerda a otros pasajes de Lucas también, Lucas capítulo 2. Cuando tuvo que ver no con la entrada de Jesucristo en Jerusalén, sino con la entrada de Jesucristo al mundo. Cuando Él nació de la Virgen, que es lo que se celebra en la Navidad, aquellos pastores que estaban allí velando con sus rebaños, vino un ángel, les dio este anuncio de que el Señor había nacido, que podían ir a verlo, por cierto, en Belén. Pero dice que vino una multitud de ángeles dándole gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Palabras muy parecidas a estas. Y nos recuerda que todo lo que tiene que ver con el ministerio de Cristo para nuestra salvación es grandioso en el cielo y en la tierra. En la tierra, en aquel momento cuando Jesús nació de la Virgen, en este momento del Domingo de Ramos, cuando el Señor está entrando a Jerusalén para morir allí después, unos días después. Momentos gloriosos de la obra de Dios, milagrosa e increíble a favor nuestro. Porque yo le digo que el milagro de la encarnación de Cristo no hay quien lo entienda, no hay humano que pueda entender eso. Cómo el Creador se hizo como una de sus criaturas. El Eterno, Dios, su segunda persona, se nació de un bebé, como un bebé, y nació y se encarnó y vivió como un hombre. Eso es increíble. Bueno, lo que Cristo estaba a punto de hacer a favor de nosotros, de morir por todos nuestros pecados, también es increíble. Puede apenas alguien morir por otro, uno por otro, pero morir por todos. Entregar su vida en la cruz por toda la humanidad. Esto es glorioso, es maravilloso y por eso trae gloria en el cielo y en la tierra. Y déjame decirte, mi amigo, si Cristo entró en tu corazón, ese gozo de que Él está, de dar gloria en el cielo y en la tierra, no debe cambiar nunca bajo ninguna circunstancia. ¿Me escucha, mi hermano que me está escuchando? Si eres cristiano, las circunstancias a veces se ponen malas, el ambiente a veces tremendo, negativo alrededor nuestro, pero si Cristo entró, el Espíritu Santo está. Y si el Espíritu Santo está, hay gozo y hay paz. Porque lo grande de aquel momento fue que Cristo entró en Jerusalén, ¿verdad que sí? Y lo grande de nuestras vidas, hablando de los cristianos, es que Cristo un día entró en nuestra vida. Pusimos la fe en Él, algo maravilloso pasó. Y no se ha ido, no ha muerto, porque entró vivo y ha resucitado. El Espíritu está en nuestras vidas. Por consiguiente, gracias a eso, tenemos optimismo, tenemos paz, aunque la situación a veces se torne difícil, por distintas razones. Familiares, personales, mundiales, locales, regionales, pueden pasar cosas horribles a nuestro alrededor y los cristianos estamos en medio de la tormenta y no podemos salir de ella. No podemos salir de ella. Estamos atrapados en este mundo, en este cuerpo, y a veces la enfermedad está ahí, las situaciones están ahí, pero gloria a Dios, si Cristo entró en Jerusalén y hubo gloria a Dios en las alturas y en la tierra, si Cristo entró en tu vida y en mi vida, hay gloria a Dios todo el tiempo que esté ahí. ¿Me escucha? Y Cristo vino en nuestra vida para quedarse. Su Espíritu Santo no selló. Por consiguiente, si estamos en obediencia y reconocemos esto y le damos su lugar en nuestra vida, pase lo que pase, la actitud del cristiano tiene que ser distinta.
Las noticias pueden ser negativas, pero yo no dependo de esas noticias. ¿Okay? Yo estoy agarrado de Cristo y estoy tranquilo porque Él entró. Me hay gozo en el cielo, ¿okay? Porque fui salvo ese día, me fue dicho hijo de Dios. En aquel momento cuando Cristo entró, había gozo en el cielo, el Padre está satisfecho porque su Hijo está cumpliendo su misión de morir por nosotros. Él está mirando, el Padre, la bendición de que tantas personas íbamos a ser salvas. Hay gloria en el cielo, bendito sea Cristo, bendito sea Dios, bendito sea el Espíritu Santo, que en este Dios Trino hizo tanto por nosotros, pero hay gozo en la tierra también, porque en la tierra estamos nosotros, que somos los beneficiados, ¿no? Por algo tan glorioso que hizo el Señor, y damos gloria a Dios. Ahora, efectivamente, Cristo entró y cosas pasaron, ¿no? Porque Cristo entra, aunque sea humildemente en un burrito por ahí, la cosa se hace grande. ¿Por qué? Porque no está entrando cualquiera. Y como dice ahí, seguimos la historia, Mateo 21. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Así que claro que hubo conmoción en el pueblo. Hermanos, si Cristo llega, las cosas no pueden ser iguales. Si hay alguien que diga, no, yo acepté a Jesucristo, yo me hice ahora, soy cristiano, yo puedo ser bautista, puedo ser cualquier evangélico, lo que usted quiera hacer. Y no hubo una conmoción, un cambio real en su vida, aunque usted haya repetido 40 oraciones. Aunque usted diga lo que diga. Si no hubo un sincero arrepentimiento, si no hubo una verdadera confesión en su vida, quiere decir que Cristo no entró, si no hubo una transformación verdadera. Una conmoción. Cristo entró y todo se enteró en la ciudad. ¿Qué es esto? Si Cristo entra en nuestra vida, las cosas cambian. El viejo hombre muere y ahora tenemos una nueva vida en Cristo, porque se trata de un nuevo nacimiento de tipo espiritual. Pero las cosas tienen que ser transformadas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando digo todo hecho nuevo, me refiero a los pecados, las cosas que la Biblia llama pecado. No quiere decir que ahora voy a tener más pelo, que ahora voy a tener más bonito, que ahora ya no tengo que comer, no tengo que bañarme. La vida sigue, hay que trabajar y hay cosas lindas de la vida que disfrutábamos y ahora seguimos disfrutando. Quizás la música, quizás la playa, quizás muchas cosas, pero no me refiero a ese tipo de cambio. Me refiero a cambios profundos espirituales donde lo que es pecado queda fuera. Y cuando caigo en algún pecado, porque caí en una tentación y fui débil, porque hubo una transformación en mi vida, porque hubo un nuevo nacimiento, no me siento bien y no quiero volver a hacerlo jamás. Y pido perdón al Señor. Y Él me ayuda, porque los cristianos seguimos siendo con defectos y cometemos errores y a veces somos débiles en la carne y caemos en cosas que no debiéramos de hacer. Pero cuando Cristo entró hubo una conmoción, hubo un cambio y las cosas cambian en nuestras propias vidas. Y eso es lo que podemos contar a las personas. ¿Qué pasó? Pero más que contarlas, fíjense, es lo que las personas pueden ver en nosotros. Para que hayan discípulos obedientes que hagan su obra y el Señor realmente haga cosas maravillosas, tiene que haber una combinación de dos cosas. Nuestra vida transformada como testimonio y el testimonio de nuestros labios contando y hablando qué fue lo que Cristo hizo y qué fue lo que hicimos nosotros para que Cristo entrara, para que las personas tengan ese conocimiento y puedan imitarnos, puedan hacer lo mismo y puedan tener la misma bendición de un Cristo triunfante entrando en su vida y que haya una conmoción, haya un cambio. Pero qué maravilloso, hermanos, que esta conmoción no fue solamente de parte del pueblo, sino vamos ahora a Lucas, al otro evangelista, contando esta misma historia. Fíjense cómo dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Está hablando Jesús diciendo, oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Hubo conmoción en Jesús también cuando entró en la ciudad. Sí recibió todo aquello, pero sintió la carga de una ciudad que
Fíjense que le recibieron y le conocían como profeta, el profeta, pero no como el Hijo de Dios Salvador. Por consiguiente, no hubo cambios profundos y después vino sobre esa ciudad cosas terribles, sobre Jerusalén. Solamente unos años después fue destruida. Quiere decir, todo aquello el Señor lo sabía porque es el Hijo de Dios, sabe el futuro. Y sintió conmoción también en su corazón. Así que cuando se presenta a Jesucristo, hay conmoción maravillosa, positiva para aquellos que le aceptan. Pero cuando hay rechazo, el corazón de Dios está adolorido porque Cristo murió por todos. Él no quiere que nadie se pierda. Él quisiera que todos vinieran al arrepentimiento. Por eso a todos debemos predicarles, porque todos tienen la oportunidad. La puerta está abierta para toda persona, porque Dios ama a todos. Pero cuando alguien rechaza el mensaje de Jesucristo, no ocurre esa conmoción para bien, de dar glorias y la bendición de que Jesús ha entrado, pero hay conmoción en el corazón de Dios, porque ve con tristeza que para esas personas su Hijo murió en vano. Para esas personas Jesucristo murió en vano. Y para los que le aceptan, Jesucristo no murió en vano. Quiere decir, funcionó porque nosotros le aceptamos. El plan de Dios es para toda la humanidad, pero la salvación es para aquellos que son justificados de sus pecados. Dios es amor, pero Dios es justo. Y la ley de Dios tiene que ser cumplida. Cada cual dará a Dios cuenta por sus pecados. Pero para aquellos que pusimos la fe en Jesucristo, tenemos un abogado delante del Padre y Él, si aceptamos con fe y Él transforma nuestra vida, nuestros pecados han sido perdonados totalmente. Ahora, cuando Cristo entró, las cosas fueron buenas, pero también fueron fuertes. Y vamos a seguir, hermanos, ahí en Mateo 21. Continuamos la historia en Mateo 21, versículos 12 al 13. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios, todo eso en el mismo día. Hablamos del ramo, pero no, muchas veces no hablamos de esta otra parte del mismo día domingo. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Habían hecho del templo un negocio. No, pero eso no ocurre hoy. Aún en el nombre del Cristo que hizo esto, en el Cristo que se entregó gratuitamente por nosotros, hay personas tratando de hacer negocio. Y a algunos les va bien en los negocios, materialmente hablando. Casi que están vendiendo las bendiciones de Dios. Vendiendo un evangelio en el cual si tú te comprometes con ellos y les das dinero a ellos, estás sembrando para tesoros eternos. Y han convertido o han tratado de convertir el evangelio en un negocio personal. Dios nos libre de ese tipo de evangelio falso. Porque el evangelio que predicamos para que Cristo entre en gloria es el evangelio de Jesucristo, el Cristo humilde, que predicó que la salvación es gratuita para todos los que pongan la fe en Él. Los que practicamos la religión cristiana, sabemos que no fue por la religión que fuimos salvos, fue por Cristo. Y si vamos a la iglesia, si servimos al Señor, si predicamos el evangelio, y si practicamos una verdadera religión, que no se trata de dogmas y cosas así, se trata de seguir a Cristo y obedecer a Cristo y ayudar al semejante y servir a la comunidad y servir a nuestros semejantes. Esa es la religión verdadera. Si practicamos eso, no es para hacernos salvos, no es para ganarnos la salvación. Si yo estoy hablando y predicando ahora, no es para que yo sea salvo. Si yo visito a alguien y le hablo de Cristo y le toco la puerta y le presento el evangelio y oro por esa persona, no es para yo ganar méritos delante del cielo, porque ya yo soy salvo. Recibí esa salvación el día que puse la fe en Jesucristo. Es para obedecer al Señor, y de eso se trata la verdadera iglesia. Ahora, cuando Jesucristo entró en Jerusalén y vio aquello, el templo aquel, pues eso es, pues lógicamente, siendo el Hijo de Dios, con la autoridad que Él tiene, lo pudo hacer. Y nosotros nos corresponde igualmente cumplir y recordar que el Señor, si entró en mi vida, este templo ahora es templo del Espíritu Santo, y Él tiene que haber entrado y haber limpiado lo que es pecado, lo que es desobediencia, lo que deshonra a Dios.
Y no estoy hablando de tradiciones, de que si esto es malo, los cristianos hacen esto, hacen aquello, que si ahora no estoy hablando de cosas que son tradicionales, estoy hablando de lo que la Biblia enseña que es pecado. El Señor tiene que haber entrado y cambiado, porque si no, o no entró, bueno, no entró, no hay otra opción. Si Cristo entró y vio esas cosas sucias, tiene que haberlas cambiado, transformado y haber hecho nuevas las cosas en nuestra vida. Y también hubo milagros. Mira a ver qué dice el versículo 14, ahí en Mateo 21. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Así que él entró en el templo y formó aquello y limpió aquello y lo convirtió. Pero ahora está hablando de que hay un Cristo poderoso que es milagroso y que hace milagros increíbles. Hay una transformación profunda y yo creo que ese es el mayor milagro. Quien les habla, bueno, vi la mano de Dios en mi vida muchas veces, pero de 2 cánceres el Señor me curó. Pero yo sé que hay personas que también han sido curadas del cáncer usando quimioterapia y toda esta cosa y ni tan siquiera quizás hayan orado. Yo doy la gloria a Dios por lo que pasó en mi vida, pero tengo que reconocer que también con relación a la salud hay otras formas también que Dios puede usar o que la ciencia usa para salvar personas que ni le dan la gloria a Dios ni nada de eso. Pero déjeme decirle algo que también pasó en mi vida, que escuche eso, sí fue un milagro de Dios y que nada más que Él pudo hacerlo Jesucristo. Y fue el día que Él transformó mi vida. El día que dio paz en mi corazón y me dio seguridad de mi salvación. El día que cambió las cosas de adentro hacia afuera. Ninguna pastilla hizo eso, ninguna cirugía. La hizo la presencia de Jesucristo. Así que ese día también hubo milagros en el templo. Y actualmente igualmente cuando Jesucristo entra, triunfal, porque le puse la fe en su Hijo, puse la fe en Él, y Él entra y el Padre me perdona, hay milagros y el milagro más grande es el milagro transformador a una nueva vida. Y en esa nueva vida ahora, bueno, hay situaciones difíciles que hay que vivir. Eso no cambia, ¿verdad? Porque estoy en este mundo y estoy en este cuerpo. Pero como ocurrió ese milagro, de que Él entró en mi corazón y cambió mi vida, ahora yo vivo en paz, en confianza, en seguridad, soy optimista del futuro, siempre lo seré, no porque yo sea un tipo optimista por naturaleza, quizás no lo sea, sino porque tengo un Cristo que pone el optimismo en mi corazón, pone paz en mi corazón, me ha llenado de esperanza y no importa lo que pase, sé lo que viene después. Sé lo que viene al final, quizás no lo que viene después inmediatamente, pero sé cómo termina la historia. Sé el final de este libro, de mi vida. Y es en la eternidad con Cristo, con Él. ¿Por qué? Porque Él lo prometió y Él cumple sus promesas al 100%. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Usted está convencido de que esta es una realidad. Y si usted no le está convencido, le digo que pruebe. Nada se pierde a comprobar. Pero tiene que ser una prueba real, sincera, profunda, de realmente creer en Jesucristo, que es real, poner la fe en Él. Él va a entrar como entró en Jerusalén. Va a haber gozo y alegría cuando entre. Y va a ocurrir milagros. Claro, Él va a limpiar también, va a hacer cambios profundos, pero va a hacer todo para bien. Y claro, bueno, inmediatamente seguimos en Mateo 21, todo no podía ser color de rosas, y más cuando ya se acercaba el momento de su muerte, pero en fin, lo que hubo, versículos 15 y 16, versículo 16, hubo enemistades, pero también hubo enseñanza. Ok, vamos a ver el versículo. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosanna al Hijo de David, se indignaron y les dijeron, oye lo que estos dicen. Así que hubo indignación de parte de los principales sacerdotes, los escribas, imagínense los fariseos también, que eran los religiosos más estrictos, de alguien que aceptara que le dieran honor y honra como si fuera Dios. Y eso para ellos, con mucha lógica, honestamente, con mucho sentido religioso, era una blasfemia.
porque Dios nada más que hay uno. ¿Cómo van a darle a este atributos de Dios y decir Hosanna y el Hijo de David? Porque las hosanas y las glorias son para Dios, no para ningún hombre. Y aquí están dándosela aquí a Cristo, que es un hombre. Porque nació y creció y ahora está ahí. Y comía y se bañaba y hacía todas las cosas igual que cualquier persona. Y le están dando honra de Dios. Y esta gente estaba enfurecida. En su desconocimiento, con razón. Porque si era un profeta, como ellos muchos decían, y era un gran maestro, pero era sencillamente un hombre mortal y que se iba a morir y que ahí quedaba igual que todos nosotros, toda persona, pues ellos tenían razón. Pero ¿por qué estaban tan equivocados? Porque Cristo sí merecía la honra y sí merecía la gloria. Pero lo que ellos no sabían que esa gloria no era solamente en la tierra, era también en el cielo. Porque se trataba realmente del Hijo de Dios. Y este era un concepto que ellos no entendían, como muchos ahora no entienden. Que existe un solo Dios con tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que aquella persona se trataba de una de las personas de Dios, la segunda persona. Pero es Dios y merecía la honra y la gloria y el honor que se le estaba brindando. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos no podían entender eso. Y déjenme decirle, mi amigo, cuando ponemos la fe en Jesucristo, sí vamos a tener oposición de muchas personas. Nos van a decir nombres, nos van a decir fanáticos y que creemos en cosas que no son ciertas, en fantasías. Y por eso hemos pasado todos. ¿Está bien? Esa es la realidad. Pero yo, y creo que ustedes también, los que hemos experimentado esto, estamos dispuestos a pasarlo porque vale la pena. Vale la pena que nos llamen lo que nos llamen. Si tenemos la verdad, y tenemos la verdad, y tenemos la paz, y tenemos su amor, y tenemos su seguridad, y tenemos su optimismo, porque vivimos en su esperanza. Así que el mundo nos rechace y que la gente nos diga cosas, está bien. Un momentico, no lo hicieron con Cristo. No lo rechazaron, no le dijeron nombre, no le llamaron impostor, no le dijeron tantas cosas a él, al mismo Señor. Así que ¿por qué nos vamos a poner tan complicados porque nos lo digan a nosotros también? Si somos simplemente sus seguidores. ¿Verdad que sí? Así que lo que haya que pasar, y a veces tristemente de amistades, de familiares que no entienden esto, pero yo les digo en el nombre del Señor que claro que vale la pena, porque Cristo entró en Jerusalén, Cristo entró en nuestra vida, pero fíjense cómo el Señor usó ese momento también para enseñanza, dice, y Jesús le dijo, versículo 16, en la segunda parte, y Jesús les dijo, nunca leísteis de la boca, nunca leísteis, dos puntos, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Así que de los niños y de los jóvenes está perfeccionado la alabanza. Y ellos están alabando, estos jóvenes, esta gente está alabando eh, de su corazón y ustedes no lo hacen porque no tienen el corazón dispuesto. Pero fíjense, en Lucas, en la narración de esta misma historia, en el capítulo 19 que estábamos mirando también, la enseñanza va más allá, dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Quiere decir, hermanos, que la alabanza al Señor, cuando Él entra, es mandatoria. ¿Me está escuchando? Tiene que existir en el Hijo de Dios esa alabanza, esa gloria de lo que ha pasado, ese gozo. Tenemos que hacerlo. La iglesia de Dios tiene que hacerlo. Tú y yo tenemos que hacerlo. Por eso, cada vez que con nuestros hermanos en adoración le alabamos, estamos todos juntos cumpliendo esta bendición y dando testimonio de que Cristo entró, no solamente en Jerusalén, entró en nuestras vidas y hay gozo y hay alabanza, porque ahora somos sus hijos y nos nace hacer. Y es verdad que una de las cosas que mucha gente, la gente del mundo no entiende es la forma en que el cristiano alaba. Pero hermano, eso a nosotros no nos tiene que importar. Vamos a alabar al Señor con gozo. Un cristiano tiene que alabar al Señor por lo que ha hecho en su vida. Sería triste que de pronto escuchemos
no unas piedras, porque aquí hay pocas piedras donde vivimos nosotros quizás, pero ver una silla cantando o un refrigerador cantando, porque los cristianos en ese hogar no alaban a Dios. De ninguna manera. Cristo entró en mi corazón y le alabamos con gozo. Así que, ¿qué pasó realmente el Domingo de Ramos? ¿Qué hemos visto? Hubo obediencia de esos discípulos, hubo alabanza en las calles, hubo conmoción en el pueblo, hubo rectificación de parte de Cristo arreglando las cosas mal hechas, hubo milagros, también hubo enemistades, pero hubo enseñanzas gloriosas para su iglesia, para su pueblo, para sus discípulos. Dios quiera que este Domingo de Ramos sea especial en tu vida, porque todo esto que ocurrió vuelva a ocurrir, me está escuchando, vuelva a ocurrir en su corazón, porque usted con fe permita que Jesucristo entre ahora en su vida y haga las cosas nuevas y se glorifique el nombre de Dios hoy y todos los días. Padre Santo, Señor, en tus manos estamos. Y yo te suplico que en este momento cualquier persona que está escuchando, que aún no haya tomado esa decisión de poner la fe en Jesucristo, lo haga en este momento y te diga de corazón, tú eres el Hijo de Dios, creo en ti, creo que naciste milagrosamente de una Virgen Navidad, creo que creciste sin pecado, creo que entraste en Jerusalén, creo que entraste en la cruz del Calvario para morir por mis pecados, creo que resucitaste, creo que eres el Hijo de Dios. Te alabo y te bendigo y te acepto. Te creo, pongo mi fe en ti en este día. Te suplico, Señor, entra en mi corazón. Necesito ese cántico nuevo, necesito que transforme mi vida. Necesito ese milagro, necesito tu paz, necesito tu presencia, tu perdón. Te creo en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios quiera que sí, que de corazón alguna persona, muchas personas, hagan esta oración con fe realmente y que puedan disfrutar, como disfrutó Jerusalén un día del domingo llamado de Ramos. Disfrute tu vida hoy y para siempre. Dios les bendiga.